Sigo con mi ensayo solitario, le voy a sacar la palabra colectivo, sobre las nulidades procesales, ¿sí? En los procedimientos penales, o los procesos penales. Y encontré un libro que es el régimen legal de las nulidades en el proceso penal de Paraguay, ¿sí? Escrito por González y por Ortega. Y lo que me interesa de este libro es lo que ya venimos comentando de la obra de Sergio Torres, ¿sí? Es la doctrina del fruto del árbol venenoso, envenenado, etcétera, 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 ¿sí? Es muy importante tenerlo en claro, es muy importante. Entonces, vamos a verlo. Estados Unidos y su doctrina del fruto del árbol venenoso. La evolución jurisprudencial se refirió siempre a las pruebas obtenidas en violación a una garantía constitucional, lo cual permitió precisar el contenido y alcance de la misma. Al respecto, sostiene Mindbell que en los Estados Unidos el problema de la prueba ilícita ha asumido dimensiones constitucionales en la medida que se extrae de los principios contenidos en la enmienda cuarta, quinta y sexta, la génesis de diversas reglas de exclusión probatoria y sin que ninguna de las normas constitucionales citadas confiere elementos textuales de justificación para el retiro de la eficacia. ¿Sí? Es decir, que la prueba ilegal no encuentra un fundamento normativo expreso que la regule, sino que es creación de la jurisprudencia norteamericana en base al quebrantamiento de una garantía constitucional. El primer antecedente que consagra la regla de exclusión es el caso Weeks versus United States del año 1914, que se aplicó en los tribunales federales. Creo que el libro de Torres habla de otro antecedente. En este precedente, la Corte Suprema norteamericana decidió que iban a aprovechar una prueba obtenida por funcionarios federales por medio de un allanamiento y secuestros ilegales. La regla de exclusión luego se extendió a los procesos estatales en el caso Mapps versus Ohio del año 1961. Respecto a este caso, se señala Carrió que Alejandro, que fue el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que adjudicó a la regla de exclusión de estatus constitucional. Con todo, su fundamentación se apoya más bien en consideraciones éticas y en datos acerca del tratamiento de tratamiento que la regla venía recibiendo en las distintas jurisdicciones estatales, en un análisis dogmático acerca de qué cláusula constitucional autorizaría su consagración. Respecto a la doctrina del fruto del árbol venenoso, también encuentra antecedentes a la jurisprudencia argentina en el caso Silverton-Lumber, CO versus United States del año 1920 se consagra esta doctrina. El presidente de la Corte norteamericana resolvió que el Estado no podía intimar a un individuo que hiciera entrega de una documentación que había sido descubierta por medio de un allanamiento ilegal. Luego, en el caso Nardone versus United States de 1939, la Corte norteamericana usó por primera vez la expresión fruto del árbol venenoso, al resolver que no solo debía excluirse como prueba en contra de un procesado de grabaciones sus conversaciones efectuadas sin orden judicial, sino igualmente otras evidencias a las que se había llegado aprovechando la información que surgía de tales grabaciones. Resumiendo, la obra de Mindville
encontramos que los fundamentos esgrimidos por la jurisprudencia norteamericana para aplicar el concepto de prueba ilegal con sus dos modalidades encuentran dos motivaciones, a saber, desde un punto de vista práctico, las reglas de exclusión constituyen la única forma posible de desterrar la brutalidad policíaca, sea federal o estadual. El principio de inadmisibilidad de la prueba obtenida mediante actividad que viola los derechos fundamentales de un ciudadano tutela solo indirectamente al sujeto lesionado, pero desalienta directamente a los poderes públicos de recurrir a irrazonables interferencias en la privacidad individual. B. Desde el punto de vista jurídico, el acto de admisión procesal de una prueba inconstitucional representa por sí una renovada y definida violación de las garantías individuales. En cuanto al aval del juez, potencia el acto ilegítimo de los órganos de la policía, consintiéndose alcanzar el fin perseguido por sus autores. Ello no es contrario no solamente a los principios de corrección y de lealtad consagrados en la enmienda quinta y decimocuarta, sino aún de la judicial integrity del magistrado, por lo cual sería cómplice del ilícito extrajudicial perpetrado, sellando con su propia autoridad las consecuencias procesales. Es decir, podemos sintetizar la jurisprudencia norteamericana en tres aspectos. El primero, la prueba ilegal, que es una creación jurisprudencial. El segundo, siempre se refiere a la prueba obtenida en violación a las garantías constitucionales. Y el tercero, consagra la regla de exclusión como doctrina del fruto del árbol venenoso. Resulta harto difícil y particularmente complicado realizar una enumeración taxativa de aquellos motivos que pudieran llegar a unificar alguna medida probatoria. Por ello, nos contentaremos con realizar algunas observaciones de aplicación general que pensamos pueden ser de utilidad para el lector. Es siempre importante tener en cuenta que deberá analizarse si la prueba se restringe con perjuicio de una de las partes, con lo cual los motivos de nulidad que eventualmente pudieran surgir se vinculan con los derechos de los sujetos procesales. A contrario sensu, si la prueba se amplía, no puede combinarse con nulidad los hechos que superan los límites previstos por el juez o las partes, tal es el caso de un interrogatorio, un testigo o los puntos de examen pericial. Vamos de nuevo. Al contrario sensu, si la prueba se amplía, no puede combinarse con nulidad a los actos que superasen los límites previstos por el juez o las partes, tal es el caso de un interrogatorio a un testigo o los puntos de examen pericial. Otro dato que debería también verse es que si el acto probatorio se ha dado intervención en las partes en los casos que correspondan. 85. Precisamente, como ya hemos visto precedentes, se debe examinar todos los casos si quien alega alguna nulidad tiene interés en la declaración y que además surja la omisión de un perjuicio real y concreto, ya que de otro modo, tal como hemos sostenido, se declara la nulidad por la nulidad misma. Finalmente, que en materia de nulidades de medio de pruebas rige el principio de que toda valoración debe ser realizada con criterio restrictivo y excepcional. No olvidemos que las pruebas son actos procesales y estos, por pertenecer al género actos jurídicos, se presumen legítimos. No sé, creemos que este pequeño bosquejo en modo alguno pretende agotar por imposible los criterios o pautas de valoración del juez y las partes han de servir como elemento útil para la determinación del verdadero contenido y sentido y alcance de los defectos que pudiera presentar un acto probatorio. En ese sentido, podemos estudiar brevemente algunas cuestiones que pueden considerarse producto del desarrollo de dicha doctrina. La regla de la exclusión. Según se verá a lo largo de este capítulo, las garantías que protegen a las personas imputadas es un hecho punible. De un hecho punible surgen del artículo 16 y 17 de la Constitución Nacional de las diversas disposiciones de la Convención de Derechos Humanos que a partir de la sanción de la Carta Magna de 1992 han sido incorporados al texto de aquella, artículo 137. Estamos hablando de Paraguay siempre, ¿no? El régimen jurídico paraguayo. Planteo la cuestión. La prueba ilegal se nos presenta como una cuestión compleja que ha dado lugar a diversas interpretaciones. Como habíamos adelantado, la elaboración del concepto de fruto del árbol venenoso ha sido el resultado de una evolución. En primer término, debe señalarse que esta doctrina, al igual que de lo que sucede con la regla de exclusión, no tenía un basamento normativo.
ya que no encontrábamos ninguna ley, ni sustancial ni procesal que la regulara. Por el contrario, se trataba de una verdadera creación jurisprudencial. Esa elaboración jurisprudencial fue transitando diversas etapas. En una primera etapa se engendró el concepto de la regla de exclusión probatoria. En una segunda etapa, cuando los jueces advierten la imperiosa necesidad de extender la invalidez a las pruebas derivadas de la legalidad inicial, surge el concepto de la doctrina del fruto del árbol venenoso. Esta doctrina puede ser conceptualizada como una modalidad de la prueba ilegal, que consiste en considerar inválida en el proceso penal aquella prueba que sea derivada de una ilegalidad inicial. De nuevo, eso es importante. Esta doctrina puede ser conceptualizada como una modalidad de la prueba ilegal, que consiste en considerar inválida en el proceso penal aquella prueba que sea derivada de una ilegalidad inicial. 5. El valor probatorio y nulidad. Esta situación se plantea cuando se confunde la influencia que puede tener una circunstancia del acto que, a veces, provocará la invalidez del acto y otras influirá sobre su fuerza probatoria. Cada prueba, según su naturaleza, posee elementos que inciden en su valor probatorio. Entonces, influirán en general la percepción, los recuerdos, la sugestión, la ubicación temporal y espacial, contradicciones en puntos no esenciales con otras declaraciones, circunstancias que permitan probar la falsedad sobre algún punto, las indicaciones inexactas, prejuicios, toma de posición, etc. Siguiendo las enseñanzas de Sergio Gabriel Torres, mirá vos, tenemos lo siguiente. Esas circunstancias permiten al juez interpretar la medida para otorgar el valor dentro del cuadro probatorio. Veamos lo dicho a través de algunos ejemplos que surgen de la vida judicial diaria. Estos son: declaración judicial de un testigo en el que rectifica las afirmaciones contenidas en un acta de secuestro. Conclusiones periciales contradictorias. Acta de secuestro firmada solamente por personal policial interveniente en el procedimiento sin que conste la intervención de los testigos o de los detenidos. En ninguno de estos casos las alternativas expuestas afectan la validez de la prueba. Estas solo indicarán incidirán en su valor probatorio. En el primer caso, las eventuales rectificaciones de los testigos del procedimiento no restan eficacia al acta, que al ser una derivación documental del secuestro debe independizarse de las declaraciones que se realicen, so peligro de experimentar estas vicisitudes alternativas que condicionan su validez extrínseca. En segundo lugar, la contradicción existente entre las conclusiones de los peritos jamás podría volverlas írritas siempre que hayan sido realizadas conforme a su ciencia. En el tercero, la firma de los policías cumple con el requisito impuesto de los testigos para un acta de secuestro, siempre que esto no haya afectado su participación con interés, afecto u odio. Corresponde al juez en definitiva valorar con los otros medios que tuviera en su poder la veracidad de las atestaciones del acta y consiguientemente su influencia para investigar, y su consecuencia para la investigación. Desde el punto de vista procesal, la prueba legal se encuentra íntimamente relacionada con el proceso penal. Una de las etapas fundamentales del proceso penal es la etapa preparatoria del juicio, que tiene por finalidad la reconstrucción histórica del hecho punible, compilando los diversos elementos de prueba que acreditan la existencia de ese hecho. 6. Sanciones. Los sujetos del proceso, como señala Leone, deben aspirar a conformar actos procesales con el mayor apego a las reglas legislativas por un deber de probidad de comportamiento procesal. Es por ello que el artículo 165 del Código Procesal Penal de Paraguay establece en forma clara y categórica: no podrán ser valoradas para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuesto de ella los actos cumplidos con la observancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución, en el derecho internacional vigente y en este Código, salvo que la nulidad haya sido convalidada. En materia de nulidades, en sintonía con la doctrina más moderna y agrandada, establece pautas legales muy diferentes que el anterior Código de Procedimientos Penales. Reflejando en sí modelo acusatorio, propicia la máxima simplicidad en la exigencia de los requisitos formales, preconizando la mayor libertad posible de medios en la forma de ejecutar los actos procesales. Bien, gente, 15 minutos
Exactos. Nos vemos.